¿sí? Para todos los docentes. O sea, la idea es seguir complementando las herramientas que se utilizan para evaluar, en este caso el entorno virtual y distintas funcionalidades que tiene el entorno virtual. La videoconferencia de hoy va a estar grabada, ¿sí? Así que eso es importante. Después la vamos a subir y les compartimos el link, que probablemente esté cargado en la página web. Y nada, agradecer de vuelta, bueno, a la Facultad de Medicina por compartir recursos, por así decirlo, y bueno, ver cómo de alguna manera nos vamos vinculando, entonces vemos de potenciar. No sé, Vali, si querés agregar algo. No, bueno, los chicos se presentan después, pero la idea, la capacitación la van a dar Darío, Martín y Guillermo, que forman parte del equipo técnico, digamos, que está asistiendo a los docentes, no desde la virtualización, sino que desde antes. O sea, ellos tienen experiencia en el uso de herramientas para el dictado virtual, y bueno, la idea ahora es que poder, como decía Ernesto, de forma colaborativa, ir compartiendo conocimientos y que nos cuenten, digamos, un poco su experiencia con esto de los cuestionarios para que nosotros lo podamos aplicar. Así que nada, gracias, y te dejamos a vos, Darío, como para que... Bueno. Bienvenidos a todos, ¿sí? A todos los que se han conectado en estos momentos, y les agradecemos esta invitación. En realidad, formamos todo el mismo equipo, estamos todos en la UNL, así que parte de todos vamos a tratar de sumar un granito de arena y colaborar en lo que se pueda, porque todos vamos aprendiendo en este camino que nos toca la virtualidad, y siempre nos vamos encontrando con diferentes problemas, o cómo atravesar una situación y cómo generar a veces un contenido, como también una modalidad que quizás el que esté acostumbrado a dar una clase a distancia quizás ya lo tiene incorporado, pero muchos se tuvieron que adaptar a esta nueva forma, ya que tenía el contenido pensado en cierta manera para una clase presencial, ¿sí? Y por ahí el entorno no estaba quizás utilizado en su capacidad máxima como está haciendo ahora, y aún se están incorporando, vemos nuevas herramientas en el entorno, como han visto que quizás el que puede entrar al entorno y crear una tarea, que se ha incorporado un plugin que es como el H5P, que es el paquete HTML. También crear contenido interactivo, que son las diferentes herramientas que vamos a ver ahora. También es posible crearse, pero va a dar lugar a otras capacitaciones, porque son a veces herramientas que necesitan bastante trabajo para crear ese contenido. Entonces, en este momento, con el tema del cuestionario, que es una de las herramientas evaluativas, que no es la exclusiva, porque va a depender mucho de cada docente y cómo puede llevar su clase. Nosotros, si bien vamos a ofrecer lo que es cuestionario, vamos a hablar ahora, ya muchos han utilizado quizás otros recursos, como puede ser tareas, o muchos pueden utilizar, de acuerdo al contenido que quieran dar, han utilizado lo que es foros, porque va a depender mucho de ese feedback que espera el docente a la hora de dar su clase. Y así como en una clase presencial nos valemos de diferentes herramientas y tratamos en esa enseñanza un poco de interactuar con los alumnos y servirles de guía, en este momento justamente por ahí tenemos que nosotros, desde el punto de vista de lo que estamos viendo en el entorno, y por ahí en cuanto a la demanda que pueda haber desde un principio con los docentes, por ahí vemos que si bien la herramienta está disponible y uno dice, bueno, entro al entorno y sé que al entrar en el entorno voy a ir y voy a agregar una actividad, en este caso un cuestionario, pueden utilizarlo de la misma manera, como dije, tareas u otra herramienta para poder dar un examen. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en el lugar de informática, por ejemplo, utilizamos mucho las tareas y hacemos que los chicos descarguen un archivo y en un lapso lo tienen que subir a la plataforma nuevamente y luego calificamos sobre eso. En este caso, en cuestionarios van a encontrarse con diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Como son verdadero o falso. Nosotros vamos a explicar ahí, Martín le va a dar y le va a explicar cómo crear y configurar las preguntas, y lo principal de cómo organizar nuestras preguntas en un banco de preguntas, que quizás una de esas, a veces, más allá del orden que uno lo puede llevar a cabo, a veces ese orden es importante porque nosotros vamos a hacer uso de ese banco de preguntas no solo una vez. Entonces, como toda actividad, es bueno tener
organizado ese banco de preguntas en categoría, clasificado, para que después a la hora de reutilizar sea mucho más práctico generar nuevos cuestionarios, así como la configuración de los cuestionarios para que justamente evitar de que un alumno o a la vez que en otro intento pueda ingresar y generar y ver en el mismo orden las preguntas. Entonces a veces eso justamente sirve para que se copien y sepan las respuestas. Así que por ahí son maneras de configurar el cuestionario que va a permitir barajar esas preguntas y respuestas. En los últimos minutos le vamos a permitir que hagan las consultas que quieran, que pregunten, vamos a ver en lo posible si podemos salvarlas, y si no, vamos a tratar de alguna manera de darle respuesta. ¿Sí? Eso vamos a dejarlo para el final. Bueno, solamente ahora vamos a ir viendo, se habrán conectado más, así que cualquier cosa para los que no escucharon, solamente somos del equipo de informática del FCM, y damos en este momento soporte como tutores a las diferentes áreas de la Facultad de Medicina, y en este momento, mediante esta invitación, vamos a trabajar conjunto a los chicos de FIC también para poder darle capacitaciones sobre otros temas que se presenten. Así que ahora les voy a dejar con Martín, ¿sí? Que les va a hablar justamente sobre el cuestionario, que es el tema en cuestión. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, lo mismo, agradecer a la Facultad de Ingeniería Química por la invitación. Y bueno, para no redundar mucho de lo que dijo Darío, vamos a arrancar con la capacitación de cuestionario. Yo ahora compartí mi pantalla para que vean la presentación que hicimos, y voy a ir mechando e intercambiando directamente con el entorno para irles mostrando cómo se van haciendo las actividades. Ya les comparto la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve bien, Darío? Sí, sí, se está viendo yo. Bueno. Vamos a tratar 4 temas que están todos vinculados entre sí, pero bueno, como para que los tengan en cuenta, son banco de preguntas, los tipos de preguntas que podemos crear para utilizar en los cuestionarios, cómo configurar el cuestionario, y luego cómo exportar los resultados del cuestionario, cómo ver las estadísticas y demás, que eso también está bueno, ya que nos muestra bastantes resultados interesantes el entorno, y después, luego de exportados los resultados, podemos ver bien qué preguntas les tocó a cada estudiante, y la calificación obviamente que tenemos. Bueno, el banco de preguntas es, como decía Darío, la idea de los cuestionarios es que podamos cargar preguntas, pero que esas preguntas las tengamos ordenadas. El banco de preguntas es justamente para esto, para poder ordenarlas y tenerlas sistematizadas de acuerdo a categorías. Así, cuando le hacemos uso en otros cuestionarios, ya las tenemos ordenadas, y eso nos va a permitir acelerar los procesos de creación de cuestionarios. Es básicamente una base de datos con nuestras preguntas que vamos cargando. Y también nos sirve de repositorio, que esto también es interesante porque a medida que vamos sumando preguntas, las podemos reutilizar y justamente hacer más enriquecedores los exámenes, ir sumando de mayor cantidad con el tiempo. Vamos a tener un buen banco de preguntas si lo usamos. Para acceder al banco de preguntas, tenemos que entrar a nuestra plataforma del entorno, ir al entorno que tenemos asignado. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un entorno que tenemos para los docentes en medicina. Tenemos que ir a la ruedita de configuración que está arriba. Esa hacemos clic, se despliega y vamos a aún más. Bajamos y abajo de todos tenemos la opción de banco de preguntas. Tenemos las 4 pestañas más importantes: preguntas, categorías, importar y exportar. En las preguntas vamos a ver todas las preguntas. Estamos viendo el PDF, Martín, ¿sí? Bueno, estamos viendo el PDF. Ah, perdón. Ahí cambio la pantalla, perdón. Ahí está. Perdón, volví a volver atrás, me olvidé de cambiarla.
Para acceder al banco de preguntas, vuelvo a repetir, vamos a la ruedita de nuestro entorno asignado para nuestra cátedra o materia, vamos aún más, bajamos todo, bajamos la ruedita, y abajo tenemos la opción de banco de preguntas. Tenemos las 4 pestañas más importantes: preguntas, categorías, importar y exportar. Banco de preguntas nos muestra la carpeta, la categoría que tenemos asignada. ¿Sí? En este caso es la misma, que tiene el mismo nombre que nuestro entorno de nuestra cátedra. Y si bajamos, ya tenemos preguntas cargadas, nos va a mostrar las preguntas que tenemos cargadas. Si vamos a categoría, como consejo que nosotros le damos es que siempre creemos una categoría de acuerdo al tipo de examen que vamos a hacer, o de acuerdo a si la materia tiene diferentes temas o módulos, para que queden acomodados en categoría. Entonces, dentro de nuestro módulo, que este es el módulo docente, vamos a tener más de una categoría y la podemos ir incluyendo ahí a las nuevas preguntas. Nosotros ya tenemos una que creamos de ejemplo de curso de entorno virtual de FIC, pero si queremos añadir una nueva categoría, elegimos la categoría padre, que en este caso es la de nuestro módulo. Podemos incluir también otra categoría que ya esté creada, y sería una subcategoría de la subcategoría ya. Pero vamos a elegir la categoría padre, que es la del módulo docente nuestro. Le ponemos un nombre. Una información, podemos agregarle de la categoría. Fíjense que siempre que hay algo, que creamos algo nuevo, nos permite configurar el texto con algunas pequeñas herramientas como cursiva, negrita, etcétera, añadir imagen y un texto para que describa en este caso la categoría. No le vamos a poner nada, vamos a poner añadir categoría. Fíjense cómo ya se creó otra categoría. Teníamos antes curso entorno virtual FIC y ahora tenemos ejemplo curso virtual, ejemplo curso entorno FIC. El 0 es de 0 preguntas, este tiene 15 preguntas. Al lado de cada categoría vamos a tener los botoncitos, o abajo, los botoncitos de configuración, y para moverlas de padre o hijo. El cesto de basura borrar, obviamente. La ruedita nos permite corregir si tenemos que corregir algo de la edición o del nombre o de la información de la categoría. Y las flechitas nos permiten mover al nivel superior, o sea, pasar de hijo a padre, para arriba también, y bueno, y pasar de hijo de otro. Ahí ya creamos una categoría, en este caso, para poder ya empezar a cargar preguntas dentro de esa categoría. Bueno, ahora vamos a pasar a la pestaña preguntas, que es la primera, para empezar a explicarles los tipos de preguntas para cargar. Para empezar a cargar preguntas, siempre tengamos en cuenta esto, porque si no, después si cargamos todas en una categoría que no es la correcta, vamos a tener que cambiarlas a todas de nuevo. Entonces siempre lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la categoría de nuestro módulo. En este caso vamos a seleccionar la categoría ejemplos curso entorno FIC. Fíjense que cuando la seleccionamos, se nos actualiza automáticamente, y en esta categoría no tenemos ninguna pregunta cargada. Si ven, si yo elijo curso entorno virtual FIC, que es la que nosotros cargamos de ejemplo para después mostrarle cómo se actualiza y si tenemos todas las preguntas cargadas. Vamos a volver a la de ejemplo curso entorno FIC. Bueno, les voy a cambiar un segundo la pantalla. Después le vamos a pasar el PDF para que les quede a ustedes. Acá hay unos breves pasos de cómo llegar a donde le expliqué recién. Bueno, como sabrán, tenemos varios tipos de preguntas, ¿sí? Que nos van a permitir hacer Excel exámenes o tareas o actividades
bastante dinámicas y con diferentes maneras. Nosotros en este caso vamos a explicar las primeras, que son opción múltiple, multiple choice, verdadero o falso, respuesta corta, numérica, calculada, ensayo y emparejamiento. Cada tipo de pregunta nos permite cargar no solo texto, sino también imágenes, tablas, le podemos también cargar un link que nos dirija a un video y que de acuerdo a ese video tengan que responder algo. Eso también está bueno tenerlo en cuenta, que no solamente es texto, sino que podemos cargarle otro tipo de recursos que admita el Moodle, que son varios. Como les dije, imágenes, texto, video, audios, etc. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo vamos a empezar por la primera tipo de pregunta, que es multiple choice o opción múltiple. Vamos a volver al entorno. Una vez seleccionada la categoría, vamos a crear una nueva pregunta. ¿Sí? El botón que está abajo. Les va a saltar la ventana emergente, que tiene los diferentes tipos de preguntas. Fíjense que tiene un montón. En un solo curso explicar todo sería muy largo. Así que bueno, vamos a explicar las primeras, que por ahí son las que más se usan. Pero las otras no dejan de ser menos interesantes. Así que en posteriores cursos demás las podemos también ver. Vamos a empezar por opción múltiple. Siempre fíjense que eligiendo el tipo de pregunta que vamos a agregar, al lado a la derecha, si leen, le da una breve descripción de para qué sirve ese tipo de pregunta. Ya que si se olvidaron, tómense unos segundos de leer eso y le va a aclarar por lo menos algo de para qué sirve. En este caso vamos a elegir opción múltiple. Podemos agregar. Una vez que ponemos agregar, se nos cargan las opciones del tipo de pregunta, en este caso opción múltiple. Tenemos el nombre de la pregunta, y los dos principales son el nombre de la pregunta y el enunciado de la pregunta. Lo primero es la categoría, ¿sí? Si nosotros nos encontramos ya dentro de la categoría, por defecto nos pone en la que nos encontramos. Si no, nos deja elegir otra donde la queremos guardar. Eso también, siempre tengan bien configurado, si no se les va a guardar en otra categoría y van a tener que estarla pasando de una a otra. Así que elegimos ejemplo curso FIC para agregar a otro. El nombre de la pregunta no lo ven los estudiantes. El nombre de la pregunta sirve de ayuda para nosotros. Entonces lo que está bueno por ahí poner el nombre de la pregunta es, si se van a hacer preguntas de química, por ejemplo, o de un tema, le ponemos el tema o la materia, entonces van a tener todo el nombre de la pregunta y nosotros las vamos a poder ordenar por ese nombre, pero no lo ven ellos. Es una ayuda para nosotros para poder ordenarlas y tenerlas ordenadas por categorías dentro de la misma categoría. El enunciado de la pregunta sí lo ven los estudiantes. Siempre que le marca este simbolito, el rojo, es que es obligatorio ese campo. Entonces, por ejemplo, vamos a cargar la primera pregunta. Nosotros hicimos unas preguntas triviales. El nombre de la pregunta es deporte, porque vamos a hacer una pregunta sobre deporte. Cargamos el enunciado, nuevamente. Vean que tenemos la edición de texto, podemos poner en negrita, agrandar el texto, etc. Este sirve para cargar un enlace. Si tenemos un enlace lo podemos desenlazar. Imagen, multimedia, audio, grabar un video que lo podemos grabar en vivo y adjuntarlo directamente, ficheros, y esta es otra opción que en otro curso lo podemos explicar. Bueno, el enunciado de la pregunta lo escribimos, yo lo tengo copiado en un Word.
y lo pegamos. Sí, en este caso puse cuál de estas mujeres deportistas es Paula Pareto. Podemos poner la pregunta solo y también con una descripción. Eso lo van viendo ustedes de acuerdo a cómo van a hacer las preguntas. Fíjense que tienen mucho espacio para escribir, pueden ser preguntas acotadas o pueden ser preguntas largas. Eso lo van viendo ustedes. No hace falta que sean preguntas puntuales o escuotas, sino que pueden darle texto y que sean preguntas de razonamiento, igual que un examen escrito. La segunda opción que tenemos es la puntuación por defecto que va a tener la pregunta, ¿sí? Le vamos a dejar 1, que esto más adelante le vamos a de nuevo recordar, yo se los menciono, pero cuando reutilicemos la pregunta en otro cuestionario, tenemos que recordar, si cambiamos el sistema de puntuación, si tenemos un sistema de puntuación de 1 a 10, y son 10 preguntas, le vamos a poner 1, pero si cambiamos el sistema de puntuación y tenemos de 1 a 100 y cada pregunta vale 10, tenemos que cambiársela también a las preguntas. Vamos a dejarle 1 ahora. La segunda, la quinta opción es la retroalimentación general. La retroalimentación es una información que se le da, como una devolución que se le da al estudiante, se puede poner o no, es una devolución que se le da al estudiante luego de haber contestado la pregunta. También, estos simbolitos siempre tóquenlos, que no van a producir nada, sino que justamente les puede servir también. Todos los simbolitos del signo de pregunta nos van a dar una breve descripción de la opción, para qué sirve. También, si no recuerdan para qué sirve ese campo a rellenar, presionan en el signo de pregunta y fíjense cómo resumidamente les da una ayuda. Está bueno porque obviamente que podemos olvidarnos para qué sirve cada campo, así que el Google, por suerte, nos pone esa información a mano y rápido. El ID del número, eso no lo completen, es una información que no es tan útil. La otra opción que sigue es una o varias respuestas. ¿Qué es esto? Si la pregunta que vamos a hacer nosotros tiene una pregunta correcta o más de una. Puede tener una o más de una. Si tiene más de una respuesta correcta, le ponemos se permiten varias respuestas. Si tiene una sola respuesta correcta, le ponemos solo una respuesta. La casillera de barajar respuestas es para, si la tenemos activada, cuando carguemos las respuestas ahora, al siguiente, nos va a cada vez que le aparezca a un estudiante, las respuestas van a estar mezcladas, ¿sí? No le va a tocar el mismo a un estudiante que a otro. Eso está bueno para que por lo menos confunda un poco y no sea fácil que se copien o que se pasen las respuestas. La numeración de las respuestas, ABC con mayúscula, 1, 2, 3, números romanos o sin numeración, eso lo eligen ustedes a su criterio. Y ahora sí ya pasamos a cargar las respuestas de la pregunta que hicimos. Fíjense que tenemos la elección 1, o sea, el choice 1, el choice 2, la opción 1, 3, 4, y podemos seguir agregando todas las que querramos. Nosotros preguntamos cuál de estas mujeres es Paula Pareto, entonces vamos a hacer un múltiple choice con imágenes para que cuando les aparezca la pregunta al estudiante o al que se lo hagamos, le van a aparecer imágenes a elegir. Hacemos clic en el simbolito de imagen para adjuntar la imagen a la elección 1 y nos permite poner una URL. Una URL es una dirección externa, ¿sí? una página de internet, o podemos examinar nuestra computadora, o sea, podemos extraerla de nuestra computadora si ya la tenemos descargada. Yo ya la tengo descargada, podemos subir un archivo, seleccionar archivo y se nos va a abrir el explorador de nuestra compu, elegimos la imagen, fíjense que
nos permite, le dice subir este archivo, lo subimos. Se cargó la imagen, podemos chequearla, está cargada, ponemos guardar imagen. Nos pregunta si le queremos poner una descripción. El Moodle nos permite poner una descripción por si es adaptativa a personas que no tienen visión, entonces podemos poner una descripción y se los puede leer el Moodle. Le vamos a poner que la descripción no es necesaria, ponemos guardar imagen. ¿Sí? Ya está cargada la imagen de la primera opción. Paula Pareto no es la calificación, o sea, tenemos que asignarle a la opción la calificación que vale. En este caso, le ponemos ninguno porque esta no es Paula Pareto. Vamos a cargar la segunda imagen. De nuevo, vamos a seleccionar la imagen de nuestra computadora. Subir este archivo. Guardar imagen. Como esta es la opción correcta, en calificación le asignamos a la opción el 100%, porque es la correcta, ¿sí? Y a las otras la dejamos en ninguno. Como consejo, yo me equivoqué, debería haber cargado la primera. Es lo mismo, cargarla en el orden no importa, pero como consejo para que ustedes se ordenen y no se confundan, siempre carguen la primera opción que sea la correcta, entonces no se olvidan, y como por default, digamos, por defecto siempre le ponen la primera la correcta. Yo no se la puse, pero bueno, no hagan lo que yo hice, sino que pongan la primera correcta. Esta es la correcta, entonces le pongo la calificación 100%. Tenemos una retroalimentación también de cada... Si el estudiante eligió una opción, la opción A, B o C, cada opción que elija tiene una retroalimentación, o sea, una devolución que podemos darle de acuerdo a la opción que eligió. Una ayuda, una guía, si el cuestionario va a tener más de un intento, que le sirva para el próximo intento la devolución que le hacemos de la opción que eligió. No es obligatorio cargar ese campo, así que podemos dejarlo vacío. Elegimos la tercera opción, vamos a buscar la tercera imagen. La cargamos, podemos guardar imagen, justamente la inclusión necesaria. Las imágenes quedan guardadas, fíjense que como nos copia acá un enlace. Las imágenes que cargamos ya quedan cargadas en el entorno, así que también las podemos volver a utilizar para el día de mañana, si las necesitamos. Ya tenemos cargadas las tres opciones que vamos a darle. Calificación le ponemos ninguna, porque no es la correcta es la segunda. Seguimos bajando, fíjense que si tenemos más opciones podemos seguirlas completando. Elección 4, elección 5. Y si necesitamos más opciones todavía, ponemos espacios en blanco para 3 opciones más y se nos van a desplegar. Fíjense que si aprieto, se me actualiza la página, bajamos y tenemos elección 6, 7, 8. Si queremos más espacios, apretamos nuevamente ahí. Otra opción que tenemos es la retroalimentación combinada, que esto es darle una retroalimentación, una devolución al estudiante si la respuesta que eligió es correcta o si es incorrecta, si es parcialmente correcta o si es incorrecta. Algo que no les mencioné, fíjense que también la calificación puede ser, no solo puede ser 100% o 0, sino que puede ser parcialmente correcta. De acuerdo al examen, al cuestionario que se haga o la pregunta, puede ser que valga menos la mitad, o fíjense que tienen los diferentes porcentajes. Y hasta puede ser negativo, si el tipo de examen es con penalización por cada respuesta incorrecta, podemos poner una penalización de porcentaje.
En este caso valen todas 0 o 100, una sola la correcta. En múltiples intentos, la otra opción que tenemos más abajo es si el examen va a tener más de un intento, podemos ponerle cuánto vamos a penalizar por cada respuesta, por cada intento que hagan. ¿Sí? Eso ya lo tenemos que configurar después en cuestionario. En este caso lo dejamos como está, marcas no se utiliza y ponemos guardar cambios, ya cuando terminamos de configurar la pregunta de multiple choice. Ya está cargada la pregunta. Fíjense que se me cargó con el nombre. Este es el nombre que yo les mencionaba, que los estudiantes no lo ven, sino que nos sirve a nosotros para poder, dentro de una misma categoría, poder tener ordenado por nombres diferentes. Tenemos el nombre, quién la creó, la fecha de que la creó y la última modificación. También es importante esto que lo tengan en cuenta para saber quién creó la pregunta de los que tienen acceso al foro. Al entorno. El primer simbolito que nos aparece es la referencia que hace al tipo de pregunta. Si dejamos el mouse un ratito, nos pone opción múltiple. Cada tipo de pregunta tiene un simbolito diferente para que lo tengamos presente y podamos darnos cuenta qué tipo de pregunta es a simple vista. Una vez cargada la pregunta, ya está. Aparece en verde porque es la última que cargamos. Tenemos los botones para poder editarla, duplicar la pregunta, gestionar marcos que no se usa, tener una vista previa o borrarla. ¿Sí? Si queremos editarla, podemos editar, y si queremos, por ejemplo, ver cómo quedó, ponemos vista previa, se nos abre una ventana emergente, otra ventana, y fíjense que ahí vemos cómo la verían los estudiantes. Nos pone seleccione una, y ahí aparecen las 3 imágenes, la A, la B o la C. Así la verían los estudiantes. Si eligen la A, podemos enviar y terminar. De esta manera podemos chequear si está bien la respuesta, la pregunta hecha. Respuesta correcta, la respuesta correcta es esta. ¿Sí? Eso es para verla nosotros si quedó bien cargada. Esa es la opción de multiple choice, el tipo de pregunta de multiple choice. Igual que cuando lo hacemos en un papel, digamos. Lo que nos permite es eso, cargar videos, imágenes, que por ahí pueden enriquecer el tipo de preguntas si tienen acceso a los videos y las imágenes. Vamos a pasar al segundo tipo de pregunta, que es el verdadero o falso. También es uno de los más simples, igual que como lo hacemos en un examen escrito. De nuevo, crear nueva pregunta, elegimos la opción verdadero o falso, agregar. De nuevo, fíjense que las primeras 3 opciones son comunes a todas las primeras opciones hasta la parte de cargar las preguntas, de cargar las opciones de la pregunta, son todas iguales. El nombre de la pregunta la tienen todo, el enunciado la tiene todo, y la puntuación por defecto y la retroalimentación general. Esos son comunes a todos los tipos de preguntas. De nuevo, el nombre de pregunta. Voy a cargar. El nombre de pregunta, de nuevo le ponemos el tipo de pregunta, a qué categoría o cómo la vamos a identificar nosotros, el enunciado de la pregunta. Perdón, me olvidé de decirle. No le pongan número al nombre de pregunta, o sea, no pongan 01-deporte. ¿Sí? El entorno se las numera automáticamente, porque si no, después cuando las quieran ordenar, les va a ordenar por el número y no por el tipo de pregunta, no por el nombre de la pregunta. No las, como consejo, lo quieren numerar, pero como consejo es no las numeren, así cuando las ordenen, se las ordena por nombre. Les va a aparecer todas ordenadas deporte, después todas química, matemática, etc.
Si las numera, la va a ordenar por el número. De nuevo, escribimos el enunciado de la pregunta. Recordamos que este es el tipo de pregunta de verdadero o falso. El enunciado de la pregunta. Yo puse otra en la última edición de los Juegos Olímpicos, se realizaron en Río de Janeiro en el año 2018, como una afirmación. La puntuación, de nuevo. Si le queremos dar una retroalimentación, luego de que la contesten. Y elegimos la respuesta correcta, o sea, si es verdadero o falso. Esto es falso porque fueron en 2016 los Juegos Olímpicos. Entonces, en este caso, la respuesta sería falso. De nuevo, podemos cargar una retroalimentación para si el estudiante eligió la respuesta, si puso verdadero. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, los juegos una retroalimentación por falso también. Vamos a dejarle verdadero como para que sepa cuando respondió, si eligió verdadero, sepa cuándo se realizaron. Pero no es obligatorio esas dos. Recuerden que solo son obligatorios siempre que le aparezca el simbolito de admiración en rojo. Bueno, verdadero o falso es simple. Es colocar el enunciado y si el enunciado es verdadero o falso, nada más. Lo mismo, en la retroalimentación podemos cargar imágenes, videos, etc. Ponemos guardar cambios. Perdón. Ahí está. Fíjese que tilde mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. Si tildamos ese mostrar el enunciado en la lista de preguntas, se nos ve también el enunciado como previsualización. Bueno, ya tenemos cargado dos preguntas. Una de deportes, que es multiple choice, otra de deportes, que es verdadero o falso. Fíjense cómo el simbolito cambió. Tiene dos puntitos, y si lo dejamos un ratito nos dice qué tipo es. Lo mismo, todas las preguntas tienen la opción de editarla, de duplicarla y de verla como quedó. Vamos a ver cómo queda el verdadero o falso. La última edición de los Juegos Olímpicos se realizaron en Río de Janeiro en el año 2018. Selecciono una, verdadero o falso. Si pongo verdadero debería darme incorrecto. Esto es la retroalimentación. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se realizaron en el año 2016. La respuesta correcta es falso. Una devolución de acuerdo a la opción que eligió. Bueno, ese es el tipo de pregunta verdadero o falso. Vamos a pasar al otro tipo de pregunta que es respuesta corta. Respuesta corta. Permite una respuesta de una o pocas palabras que se califica comprobándola con distintas respuestas modelo, que pueden contener comodines, ¿sí? Este tipo de pregunta tiene que ser exacto. ¿Qué hace el Moodle? Compara la respuesta del estudiante con una que nosotros vamos a cargar. O sea, tiene que ser exactamente igual. Lo mismo. Tenemos el nombre. Vamos a ponerle química. El enunciado de la pregunta. No vi si se están sumando más gente, por las dudas vuelvo a mencionarlo. El nombre no lo ven los estudiantes, recuérdenlo, solamente es una ayuda para nosotros poder ordenarlo y tenerlo ordenado por temas. El enunciado de la pregunta es lo que ven los estudiantes. El enunciado de la pregunta, ¿cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? La puntuación por defecto, la retroalimentación general. Vamos a cargarle una retroalimentación general para que podamos ejemplificarlo y lo vean. La retroalimentación general, o sea, lo van a ver independientemente de si fue correcta o incorrecta
la respuesta que eligieron. Yo le agregué el ácido sulfúrico, es un compuesto químico extremadamente corrosivo, cuya fórmula es esta. Respuesta 1. Perdón. Diferencia, podemos decirle al Moodle si la respuesta que escriba el estudiante identifique mayúsculas de minúsculas o que no las identifique. Si se diferencia entre mayúsculas y minúsculas, igual a las mayúsculas y minúsculas, o que mayúsculas y minúsculas deben coincidir. O sea, si la mayúscula no es lo mismo que poner M mayúscula que M minúscula. En este caso vamos a dejar igual mayúsculas que minúsculas. Cargamos la respuesta 1, que sería H2. ¿Sí? Esta es la respuesta correcta. El estudiante va a tener que cargar esto, ahora lo vamos a ver, para que sea correcta. Entonces, le ponemos la calificación, que la respuesta correcta es esa. Si le queremos dar una retroalimentación, lo mismo también. La retroalimentación siempre tenemos los botoncitos estos, es porque podemos cargar otros recursos a la pregunta. En este caso, la respuesta correcta es una sola, así que la dejamos esto. Pero si tuviera más de una respuesta correcta, o no, si carga, no sé, por ejemplo, podemos ponerle que si carga 2, la respuesta valga un 50%. Si el estudiante carga esto, la calificación va a ser un 50% y no un 100%, como ejemplo. No es que sea así. Si queremos poner más espacio para completar, lo mismo. Ponemos espacios en blanco para 3 respuestas más y nos va a habilitar. Ponemos guardar cambios, la pregunta ya está cargada. Fíjense que siempre está tildada en verde la última que cargamos. Vamos a ponerle vista previa para que puedan ver cómo se ve. Recordamos que esta es el tipo de pregunta respuesta corta. No. Así la verían los estudiantes. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Respuesta. Tienen que ahí escribir exactamente lo que nosotros le pusimos como respuesta correcta. Y automáticamente el entorno lo compara. Ponemos H2SO4, enviar y terminar. Nos da la retroalimentación y la respuesta correcta es H2SO4. Nos da como correcta, ¿sí? Automáticamente lo hace el entorno a la comparación. Por eso tiene que ser algo exacto. No como reglamentación se puede utilizar para estas cosas. Una fórmula, este tipo para hacer como compuestos químicos o cosas que sean que solamente se puedan escribir de una manera. Ya si queremos que sea un texto y nosotros luego poderlo calificar, es otro tipo de pregunta que luego la vamos a ver. Pero si es algo exacto, fíjense que si yo escribo otra cosa, por ejemplo, que el estudiante escriba así, ponemos enviar y terminar, me pone que es incorrecto. Y le pone la respuesta correcta es ¿sí? Esto después también esto se puede configurar. Si queremos que el estudiante vea la respuesta correcta o no. Acá lo vemos porque la estamos haciendo nosotros, pero esto se puede configurar en el cuestionario. No es obligatorio que le aparezca la respuesta correcta. ¿Sí? Fíjense que si yo pongo el otro tipo de respuesta que pusimos para que valga el 50%, me pone que es correcta, pero parcialmente correcta. ¿Sí? Acá tenemos pregunta 1, parcialmente correcta, puntúa 0,50 sobre 1. Porque no es totalmente correcta. Bueno.
Ese es el tipo de pregunta respuesta corta. ¿Sí? Recordamos que tiene que ser un texto exactamente igual. Vamos a pasar al tipo de pregunta numérica. Lo mismo. Podemos crear una nueva pregunta. Elegimos la numérica. Permite una respuesta numérica con posibilidad de especificar las unidades, que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo. La numérica es parecida a la respuesta corta. Tiene que ser un resultado, por ejemplo, de una operación que le pidamos al estudiante. Pero nos permite configurar una tolerancia también, de acuerdo a esa pregunta numérica que hagamos. Vamos a cargarla. Estoy copiando la de donde ya la tengo escrita, el nombre de la pregunta. Esta es estadística, creo. El enunciado ya lo tengo copiado yo en un Word. ¿Sí? Está el enunciado de la pregunta. Vamos a utilizar una imagen de recurso. Bueno, por si alguien se sumó tarde, lo mismo. Si queremos utilizar una imagen de recurso como recurso dentro del enunciado, vamos al simbolito este, que es para importar una imagen. Podemos examinar repositorio, subir un archivo, seleccionar un archivo. Nos va a abrir nuestra carpeta o nuestra computadora, la buscamos donde la tenemos, en este caso es esta. Podemos abrir, subir este archivo. La descripción no es necesaria. Nos muestra la imagen, el tamaño, eso no lo, dónde la queremos alinear, dentro del enunciado, a la izquierda en este caso, guardar imagen. Fíjense cómo se me cargó en el enunciado la imagen. El enunciado continúa, así que me voy para abajo, vuelvo a copiar lo que continúa del enunciado. Termino de cargar el enunciado, de nuevo, lo mismo. Una puntuación por defecto, la retroalimentación y la respuesta. Esta es una respuesta numérica. El estudiante va a tener que dar una respuesta de acuerdo a esa pregunta que hicimos. Perdón, me faltó cargar la pregunta en sí, que es ¿cuál fue el número mediana de murciélagos del 2009 para las 6 colonias en el parque? De acuerdo a esos datos que le cargamos, tienen que sacar el cálculo de cuánto fue. La respuesta 1 es 292, ponemos 292, y el error de tolerancia que nosotros queremos darle. Si queremos configurarlo o no, podemos configurar con que la tolerancia del error que carguen los estudiantes al responder la pregunta sea 0, o eso lo vamos viendo nosotros. Por ejemplo, nosotros vamos a poner que el error de tolerancia sea 1, más menos 1. Ponen 291, va a ser correcta. Si ponen 293, va a ser correcta también. La calificación, si ponen 292, es 100%. Lo mismo, podemos seguir cargando otras respuestas correctas o incorrectas. Por ejemplo, si ponen 100 con más menos 300 con más menos 1, que la calificación sea un 40%. Esto es para el tratamiento de unidades. Como es una respuesta numérica, podemos configurar las unidades con las que ellos deberían completar.
por defecto no se emplean unidades para nada, solamente se califica el valor numérico. Las unidades son opcionales, si se escribe la unidad se usa para convertir la respuesta a unidad 1 antes de calificar, o se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Eso depende de cómo lo usemos. Podemos, si elegimos se debe indicar la unidad, podemos penalizar si cargaron mal la unidad. Recuerden que siempre el signo de pregunta nos explica un poco. Las unidades se introducen empleando el elemento del texto introducido, o sea, en el texto que van a introducir los estudiantes tienen que poner de una selección múltiple que podamos cargar o de un menú emergente que se le habilite cuando ellos van a responder. Para no extender la explicación de este tipo de pregunta, vamos a dejarlo en no se emplean unidades. Luego ustedes investiguenlo de cómo funciona bien, pero no es difícil, sino que para no hacerlo tan largo, lo dejamos ahí. Podemos guardar cambios. Y se cargó la pregunta. Vamos a ver cómo se ve la pregunta tipo numérica, el enunciado, la imagen que acompaña al enunciado que cargamos, y la pregunta: ¿cuál fue el número mediano de murciélagos en 2019 para las 6 colonias en el parque? La respuesta correcta que habíamos puesto era 292. Si ponemos 291, recuerden que habíamos puesto más menos 1 de tolerancia, de error. 291 en teoría debería darnos como correcta. ¿Sí? La respuesta correcta es 292, pero nos la da como correcta porque le pusimos esa tolerancia. Ese es el tipo de pregunta numérica, que es parecida, como les mencionaba, a la respuesta corta, solo que es solo para números. La respuesta corta puede tener texto y número. Y nos permite configurar la tolerancia de error, más para una pregunta matemática, o de física, o algún cálculo exacto. Bueno, ese era el tipo de pregunta numérica. Vamos a pasar al tipo de pregunta calculada. Esta es un poco más compleja, pero tampoco tan difícil. De nuevo, crear una nueva pregunta. Elegimos la opción calculada. El nombre. El nombre de la pregunta, que es... Esta era matemática. Cargamos el enunciado. ¿Y qué nos permite la pregunta calculada? Que podamos tener variables dentro de una pregunta. Entonces, cuando le surja la pregunta al estudiante, no todas las preguntas van a ser iguales. Por ejemplo, podemos tener una pregunta como esta: ¿cuál es el volumen de una pirámide regular de base cuadrada con lados de base de L centímetros y altitud de H centímetros? Las variables que queremos tener dentro de nuestra pregunta calculada, las tenemos que poner entre corchetes. En este caso, L va a ser nuestra variable, entonces la ponemos entre llaves. ¿Cómo? ¿Entre llaves o corchete? No veo bien. Entre llaves. Perdón. Entre llaves. Tenemos 2 y la otra es la altura, ¿sí? Esto el entorno se va a dar cuenta solo de que son variables que nosotros después vamos a cargar entre qué valor y qué valor queremos que se manejen. Lo mismo, tenemos las mismas configuraciones comunes. Y la respuesta sería la fórmula para la respuesta 1. Nosotros le estábamos pidiendo
el volumen de una pirámide regular de base cuadrada. La fórmula del volumen para la pirámide de base cuadrada es 1/3 por la base por la superficie de la base, que en este caso es lado por lado. Perdón, no me está cargando. Ahí está. La variable la ponemos entre corchetes. Por la altura. Si esta es la respuesta correcta, el 100%, el entorno solo no va a calcular, de acuerdo al valor que le dé al estudiante en el enunciado, va a calcular la respuesta correcta. Solo le tenemos que poner la fórmula con la que el Moodle solo va a hacer el cálculo. La tolerancia, nuevamente, podemos ponerle, ya que es una pregunta calculada, una pregunta exacta, un número exacto, podemos poner una tolerancia. Tenemos diferentes tipos de tolerancia: relativa, nominal y geométrica. En este caso dejamos relativa. Mostrar cuántos decimales podemos trabajar, dejamos 2 en este caso, pero podemos dejarle para hacerlo más exacto o no, sea redondo. También poner cifras significativas. La retroalimentación, de nuevo, de acuerdo a la pregunta, la respuesta. En este caso no le ponemos ninguno. También tenemos para tratamiento de unidades, etcétera. No lo vamos a configurar ahora eso. Ponemos guardar cambios. Bueno, acá nos pide configurar los tipos de comodines, que serían variables. No sé por qué le dice comodín, pero bueno, es variable. Hay comodines obligatorios. Esto lo dejamos como está, usará el mismo conjunto de datos privados que antes, ¿sí? Esto lo dejamos todo como está, ponemos siguiente página. Y nos pregunta, ahora tenemos que configurar el rango y el rango del tipo para el tipo de variable, ¿sí? El lado, por ejemplo, lo podemos poner que el rango de valor sea que esté entre 1 y 10. Y vamos a ponerle 15 para no dejar lo mismo. Lo mismo, los decimales. O sea, estos van a ser los lados, el rango de valor que le va a aparecer al estudiante para poder calcular. Los decimales, vamos a ponerle que sea 2. El tipo de distribución que va a realizar el Moodle para generar diferentes tipos de variables para mostrar a los estudiantes, eso lo dejamos en un uniforme en este caso, pero podemos cambiarlo a logaritmo uniforme. El otro comodín era la altura. El primer valor que aparece es el que pone de ejemplo para mostrarnos un ejemplo a nosotros. Eso lo dejamos como está, no hace falta cambiarlo. Lo que tenemos que cambiar es el rango de valores. La altura, por ejemplo, le podemos poner de 10 a 55. Veremos que los decimales sean 0. Esto es la tolerancia de los valores, lo mismo. Lo dejamos como está.
Podemos poner una mayor o menor tolerancia para que el estudiante se equivoca, o sea, se equivoca por poco, también siga valiendo lo mismo. Y esta es la parte de cuántos tipo de, cuántas veces queremos que genere variables para mostrar a los estudiantes. O sea, si nosotros ponemos 10, va a generar 10 tipos de preguntas diferentes. O sea, para 10 estudiantes le va a aparecer, va a tener para elegir el entorno entre 10 tipos de preguntas con esas variables. Le ponemos 10, ponemos agregar. Si bajamos, perdón, 10. Si queremos ver los 10 valores que nos creó, ponemos mostrar 10. Bueno, yo creé 2 veces, por eso me pone 20. Pero ahí nos muestra los diferentes tipos de opciones que creó automáticamente el Moodle. O sea, el valor del 20 del conjunto, con el comodín L que vale 1.16 y el comodín H que vale 32. La respuesta, la fórmula es esta, la respuesta correcta, cuánto sería, y el mínimo máximo permitido para la respuesta. El valor del conjunto 19, con el comodín L valiendo esto y el comodín H valiendo esto. Bien. Y así, no, sí, decime Darío. No, está bien, está bien. O sea, la gente... vamos a ir a la siguiente pregunta también. Para que no demande demasiado, ya cumplimos 1 hora. Bueno. Vamos a ir a la siguiente. Ese es el tipo de calculado. El otro tipo de pregunta es ensayo. El ensayo básicamente es una pregunta que solicitamos al estudiante para que pueda escribir y nosotros luego calificar. No lo va a calificar automáticamente el Moodle. Ponemos cuáles son los usos más comunes del litio, desarrollé hasta 20 líneas como máximo. Eso lo podemos configurar. Entonces el estudiante va a poder escribir como un breve ensayo y mandarlo. Podemos configurar la cantidad de líneas que puede escribir como máximo el estudiante, 15 o 20, y eso nosotros lo vamos a calificar después manualmente por cada una, a diferencia de las otras que la califica el Moodle solo. Podemos guardar cambios y ya se crea el tipo de pregunta que es ensayo. El último tipo de pregunta es emparejamiento. ¿Sí? Emparejamiento nos permite justamente emparejar dos tipos de preguntas, dos conceptos. Ponemos el enunciado, yo le puse empareje las siguientes compuestos con el nombre del elemento que representa. La pregunta 1 es, o sea, la opción que le va a dar es, por ejemplo, le ponemos, y la respuesta correcta es CO2. La opción 2 le ponemos ozono, y la respuesta correcta es O3. Y el tercer emparejamiento, ponemos cítrico. Eso es correcto. Para dar cambios, y ahora voy a mostrar cómo se vería esa de emparejamiento.
Fíjense cómo se ve emparejamiento. Nos da las opciones que cargamos y el estudiante tiene que elegir a cuál corresponde. Eso de carbono, ozono. Sí, nos dio todo ok. Eso está bueno si queremos hacer ese tipo de preguntas con diferentes como listas desplegables. Y bueno, esos son los tipos de preguntas que vamos a ver en este curso. Como les dije, hay más, pero sería largo explicar a todas, así que por lo menos vimos algunas. Después si tienen alguna duda, quedó algo, no se entendió, lo explicamos al final de la clase. Bueno, ahí ya cargamos las preguntas en el banco de preguntas, que como consejo le decimos que lo hagan de esa manera, para ya tenerlas ordenadas y luego crear los cuestionarios. Una vez cargado el banco de preguntas, si queremos crear el cuestionario, vamos a nuestro entorno, vamos a la ruedita de configuraciones, activar edición, y ponemos añade una actividad o un recurso. Cuestionario, lo mismo le decía antes, tenemos a la derecha una explicación para qué sirve cada actividad, ponemos agregar. La configuración general del cuestionario, un nombre, esto sí lo va a ver el estudiante, el nombre de cuál sería el cuestionario, una descripción, que podemos ponerle las condiciones, por ejemplo, de aprobación o tiempo para hacer el cuestionario. Si tildamos muestra la descripción en la página del curso, va a aparecer. La temporalización es lo segundo que nos pregunta para la segunda opción, que es cuándo se va a abrir el cuestionario, o sea, cuándo van a poder empezar a verlo a responder los estudiantes del cuestionario. Ponemos una fecha de inicio y cuándo cierra el cuestionario. Si no le habilitamos ninguna de las dos, no van a poder ingresar nunca. Si no habilitamos cerrar el cuestionario, van a poder hacerlo sin tiempo, por un tiempo indeterminado. Vamos a ponerle, por ejemplo, que se puede hacer hasta el día de mañana. Podemos configurar la hora también. Acuérdense siempre, esto es lo importante, de poner la fecha de cuándo se abre y cuándo cierra el cuestionario. Y el límite de tiempo. ¿Cuánto tiempo van a tener para poder realizar el cuestionario? Lo podemos configurar en semanas, días, horas, minutos, en 60 minutos. Cuando el tiempo se ha terminado, nos pregunta qué queremos que haga. El envío se realiza automáticamente, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, o el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. O sea, si el estudiante no aprieta enviar, no le va a contabilizar el cuestionario. Por lo general se deja el envío, se realiza automáticamente una vez finalizado el tiempo. La calificación para aprobar, esto tenemos que tener en cuenta cuántas preguntas, ustedes van a configurarlo de acuerdo a cada examen que tengan ustedes. La calificación para aprobar, si son, por ejemplo, si elegimos que sean 10 preguntas, para aprobar necesitamos que sean 6. Los intentos permitidos del cuestionario, vamos a ponerle que tenga uno solo. El esquema hace referencia a cuántas preguntas queremos que aparezcan por cada pantalla que va a ver el estudiante, ¿sí? Por lo general, y como recomendación, ponemos para que no se copien las preguntas y se salgan del cuestionario y después vuelvan a entrar, que le aparezca una pregunta por cada página. Entonces van a tener que apretar siguiente cada vez que quieran seguir a la otra pregunta. Una página nueva, cada pregunta. Pueden poner 2, eso lo ven ustedes, pero como recomendación es que una pregunta por página. Y el método de navegación es que si ellos van a poder navegar por los diferentes tipos de preguntas, si quieren saltar de la 1 a la 20, o si quieren ir o así, o secuencial, ir de la 1, 2, 3 en adelante. También como recomendación siempre secuencial para que ellos no puedan ir saltando y copiarse las preguntas y que se deslogueen del cuestionario y vuelvan a entrar, porque el Moodle permite
que si se te cortó el internet y te queda tiempo, que vos después te vuelvas a conectar y te sigue con el tiempo que te quedó. El comportamiento de las preguntas, ordenar las respuestas al azar, ¿sí? Esto, retroalimentación diferida, el comportamiento de las preguntas en cuanto a la retroalimentación, lo dejamos así en diferida. Si lo quieren leer, tienen ahí la ayuda, pero es bastante largo de explicar. La opción de revisión. La opción de revisión es lo que va a mostrar cómo queremos que el estudiante vea las cosas luego de hecho el cuestionario. Después de cada intento, si queremos que vea su intento, si fue correcta o no fue correcta, la cantidad de puntos que sacó, la retroalimentación, etc. Por lo general, para que no puedan pasarse las respuestas, se pone que no puedan ver nada, ni el intento como lo hicieron ellos, ni si fue correcta la pregunta. Por ejemplo, podemos dejar que solo vean su cantidad de puntos, lo que también puede llevar a que sepan cuánto, si alguien si fueron 10 preguntas y sacó un 10, sabe cuáles son todas las preguntas correctas, también se lo puede pasar a otros compañeros, así que eso lo ven ustedes, pero lo más cómodo y lo más, para que sea más transparente, se les saca todo. Lo mismo, más tarde, mientras el cuestionario está abierto, si pueden ver o no, se saca, y después de cerrar el cuestionario. Esto, apariencia, no, los decimales, esto es imagen, si queremos mostrar una imagen al estudiante, eso no lo vamos a configurar. Decimales en las calificaciones, esto cuánto, si queremos usar decimales o no, lo configuramos nosotros. Y los decimales para cada pregunta, la calificación de cada pregunta, para el total. Eso no lo vamos a configurar. La restricción sobre los extras sobre los intentos es si queremos configurar una contraseña para si tenemos más de un intento, si necesitan una contraseña o no. Una retroalimentación global podemos ponerle, ¿sí? que sea para todos igual, y no importa si es correcta o incorrecta la pregunta o cuántos se sacaron. Eso le va a aparecer después de contestado el cuestionario. Los ajustes comunes del módulo es mostrar en la página del curso, o sea, la disponibilidad, mostrar en la página del curso, dejarlo oculto, o hacerlo disponible pero no mostrar en la página del curso. Por lo general se habilita para que se muestren los estudiantes unas horas antes de que inicie el examen. Lo dejamos oculto hasta unas horas antes y ahí se lo mostramos. O lo dejan ya... Si lo dejamos mostrando en la página del curso, pero todavía no llegó la hora que nosotros configuramos más arriba, el día y la hora, no van a poder ingresar, solamente van a poder entrar y le va a mostrar la descripción. Se va a habilitar que puedan empezar a contestar a partir del horario que nosotros configuramos. Podemos poner unas restricciones de acceso que no vamos a explayarnos ahora para seguir avanzando. Esas son las configuraciones generales, podemos guardar y ya nos aparece nuestro cuestionario. Todavía no cargamos las preguntas, esto es el cuestionario general. Ingresamos al cuestionario que creamos. Fíjense que se cerrará el 4 y el límite de tiempo. Esto va adelante a tiempo. Ponemos editar el cuestionario. Y ahí recién vamos a poder ingresar nuestras preguntas. Lo primero que nos aparece es la calificación máxima que va a tener el cuestionario, de acuerdo a la cantidad de preguntas o cómo lo configure cada docente, le pone, vamos a dejar una calificación máxima de 10, y vamos a empezar a agregar las preguntas. Podemos agregarlas directamente sin desde el banco de preguntas, pero si ya las tenemos en el banco de preguntas, ponemos del banco de preguntas. Nos va a abrir la ventana emergente, seleccionamos la categoría, vamos a curso entorno virtual, que es donde tenemos
las preguntas que nosotros habíamos hecho de ejemplo para ustedes. Y fíjense cómo nos muestra todas las preguntas que tenemos disponibles en ese banco de preguntas. Vamos a elegir 10. Voy a elegir 8, 9, 10. Y añadir preguntas seleccionando para el cuestionario. Hacemos clic ahí. Y ya fíjense cómo se agregan automáticamente las 10 preguntas del banco de preguntas que seleccionamos. Podemos ponerle el valor de cada pregunta. Si queremos, por ejemplo, que una pregunta valga 2, apretamos en el lapicito y lo cambiamos. Presionando Enter se cambia. ¿Sí? Y otra que valga 0,5. Ah, no me toma. Bueno. No sé por qué. Le podemos cambiar el valor ahí. Ya tenemos todas las preguntas cargadas. En cada página nos va a aparecer una pregunta, fíjense. Y de esa manera ya tenemos creado nuestro cuestionario. Podemos guardar la calificación máxima. Podemos mover las preguntas desde este simbolito para cambiarle el orden. Y vamos a volver, ya está cargado el examen. Vamos a volver al módulo. Si nosotros entramos al cuestionario, esto es lo que le va a aparecer al estudiante y podemos realizar una previsualización del cuestionario. Nos va a avisar que tenemos un intento y la hora. Y podemos hacer una previsualización nosotros, para ver si lo tenemos bien cargado. Y probar las configuraciones si están bien hechas o no. Si fuera navegación libre, acá me permitiría hacer clic en las preguntas e ir saltando de una a otra. Probamos las preguntas, si están bien, en la siguiente página y van a ir apareciendo las diferentes preguntas. De esa manera ya está creado nuestro cuestionario. Una vez creado el cuestionario, nosotros lo podemos, luego de que los estudiantes lo respondan, podemos descargar las notas y ver las estadísticas. Yo ahora voy a entrar a un entorno de una materia de medicina para mostrarles cómo se exporta los resultados y cómo las opciones que tenemos de visualización de estadísticas. Bueno, Martín, Sí. mientras vos estás adelantando ahí, por ahí estoy viendo algunas preguntas de la gente. Y uno, por ejemplo, me está preguntando Gabriela, tal cual configuró Martín, ¿la hora para responder el cuestionario comienza a correr desde la primera entrada del alumno? Sí. ¿Te puedo agregar otra consulta en función de ¿Sí? esta respuesta? Sí. ¿Qué pasa? Porque vos antes cuando explicabas y decías si ponías las preguntas de manera secuencial, o sea, la persona llega, o sea, no sabe la 1, pasa la 2, termina la 10, y dijiste algo, si le sobra tiempo puede volver a entrar y responder la 1. Tiene que salir perdón la ignorancia, ¿no? Tiene que salir de la plataforma y volver a entrar, o le permite, digamos, en esa sesión volver a responder la que dejó sin contestar. Si nosotros le pusimos que la navegación sea secuencial, una vez que pasa de la 1 a la 2, ya no puede volver a la 1. Ajá. Tiene que contestar la 1 sí o sí. Bien. O sea, si llegó a la 3 y se desconectó, se le cayó internet,
o cualquier cosa que pasó, no va a poder volver a la 1. Ya si llegó a la 3, el Moodle, el Moodle va guardando, automáticamente va guardando cada cierto periodo de tiempo. Puede ser que pasaron 15 segundos y no guardó la respuesta, bueno, pero ya tiene preguardado hasta la pregunta que llegó. Ajá. Pero no va a poder volver a la otra. Si es secuencial, O sea, si nosotros le pusimos navegación libre, sí, el estudiante puede saltar de la 1 a la, como si fuera un examen escrito, que yo puedo ir viendo todas las preguntas. La navegación secuencial no puede ver las otras preguntas hasta que no llegan a esa. Ajá. Bien. O sea que no tiene chances de volver a revisar. Si ponemos secuencial, no tiene chances de volver a ver la primera pregunta que dejó sin responder. No. Bueno, gracias. Otra de las preguntas, por ejemplo, voy a decir... Si quieren contestar ustedes también, Darío y Guille, Sí, vemos lo de yo estoy viendo, por ejemplo, una de las preguntas que hizo María Julia Martínez, que era en relación a otro tipo de pregunta, que es la de palabra perdida. Sí, es otro tipo de pregunta que no lo vimos ahí. No sé si sí. vos llegaste a ver que en sí creo que colocan un enunciado y colocan entre llaves dobles un número, es donde va a ir la palabra que se configura entre diferentes palabras posibles en esa respuesta. Ajá. No sé si esa la vimos, yo no la vi. Como para mostrársela. Sí, podés configurar las diferentes palabras que... Claro. Veamos, a ver, otra. Otra había preguntado si, en cuanto a las fotos, dice, necesitamos que los alumnos, eso preguntó Virginia, necesitamos que los alumnos suban fotos en las respuestas. ¿Hay algún límite de espacio? ¿Cuántas fotos pueden subir, por ejemplo? Pensamos que suban en PDF, pero necesitan más tiempo. Sería... Eso ya sería una tarea, no, claro. Eso ya podría usarse una tarea en ese caso, ¿sí? Configurarse la actividad como una tarea, y uno cuando define la tarea le puede decir cuántos archivos va a permitir en la respuesta. Incluso él se le puede definir el tipo de archivo si solamente quiere PDF. ¿Sí? Eso sería a la hora de crear una actividad. ¿Sí? A ver, vamos a... Se me ocurre también para agregar, de que si no, en la opción de pregunta de ensayo, pueden agregar ahí un PDF, ¿no? Porque en ensayo también se puede cargar un archivo, ¿no? No, tienen que escribirlo ahí. Para cargar archivos justamente es otro tipo de actividad, es tarea. Ok. No sé si han utilizado la tarea. Por eso el ensayo te permite configurar la cantidad de líneas que queremos que el estudiante escriba. ¿Sí? Queremos que sean de 15 líneas como máximo, 20 líneas como máximo, pero lo tienen que escribir en el momento. Bien. ¿Se respondió, Vale? Sí, perfecto, perfecto. Pregunta Patricia. Quisiera saber si existe algún mecanismo para que solo pueda modificar una pregunta la persona que la creó. Sí, esa es otra de las preguntas. Vamos a ir viendo. Solo pueden modificar las preguntas el usuario que está... Los usuarios que están habilitados como docentes dentro de cada entorno. Pero si hay más de un docente, otro docente puede modificar la pregunta que creó. No, pero más allá que Sopa sacudía el termo, se ve que le costaba salir el agua, chupaba y volvía a sacudir, y volvía a tomar y volvía a sacudir. Dice, bueno, dice, si cargo 20 preguntas que por defecto tienen un valor de 1 con una calificación máxima de 10, ¿automáticamente le asignan un valor de 0,5 a cada pregunta? Bueno, no, hay que configurárselo. Eso es importante, que cuando cargan las preguntas, le coloque justamente la puntuación que va a cubrir, sería si va a ser el 10% o 1, ya según la escala que dijo Martín, si es de 1 a 100 o de 1 a 10. ¿Sí? Eso sería importante que por ahí lo definan, sería en ese momento, porque si no, no te va a dar bien la puntuación. ¿Sí?
sí o sí hay que cargar. Y si se carga, por ejemplo, 10, le tienen que poner el símbolo de porcentaje, ¿sí? Para que no le dé error, ¿sí? Si es de 1 a 100%, ponerle 10 y el símbolo de por ciento, ¿sí? Martín, ¿podés? No sé si ustedes tienen Marta, experiencia en el Marta. tema, que por ahí algo que surgió en varias es con el tema de los decimales. ¿Viste que a vos no te dejaba? Sí, Yo, la eso verdad es que me dejaba. en mi experiencia nunca le puse decimales, pero ¿se puede con decimales? Sí, sí, En teoría. Sí, no sé por qué no me dejaba ahí. sí. Porque la pregunta yo ya la había configurado. La pregunta yo ya la había configurado con valor 1. Tenemos que entrar a la pregunta y cambiarle el valor por defecto a cada pregunta. Si queremos Ok. Por eso no Hay me dejaba. ok, o sea, eso hay que entrar, digamos, a las preguntas en particular y ponerle 0,5, digamos. Claro. Ok, Si le ponemos una valoración por defecto, sí. Tenemos que cambiarle cada pregunta. gracias. Esos resultados del cuestionario, ¿Puedo? eso después en el entorno sería, una vez que termina el cuestionario, podés mostrar ahí, Martín, Dale, abrir ahora el le sigo cuestionario, mostrando eso. Dale. abrir el cuestionario para ver donde muestra los resultados, sería que es Ahora donde se lo muestro. Sí, sí, sí. va a ver los resultados. Avísenme cuando pueda preguntar algo, por favor. Bueno, les muestro cómo hacer para exportar los resultados o para verlos. Yo les voy a mostrar con un examen ya realizado por una materia, porque el que hicimos nosotros no tiene ninguna contestación todavía. Vamos al examen que hicimos, le hacemos clic, y fíjense que por ejemplo, ya tiene, nos muestra la información básica de cuándo fue y la cantidad de intentos que se realizaron, ¿sí? Los intentos son, si fue un solo intento, ¿se está viendo la pantalla? Sí. Sí, sí. Okay. Si permitimos un intento por cada estudiante, nos va a aparecer la cantidad de intentos que estudiantes realizaron. Tengamos en cuenta si pusimos esperen que cargue, y nos aparece toda la información de los intentos realizados. Podemos configurar qué intentos queremos que se vean, los intentos de usuarios matriculados que han hecho intentos de resolver el cuestionario, etc. Eso lo pueden ver ustedes en curso, los atrasados, los finalizados, los que nunca enviaron, el tamaño de la página, cuántos queremos ver por página, etc. Y fíjense cómo nos muestra por nombre, podemos ordenarlo por nombre, apellido, por nota, por calificación, haciendo clic en las cabeceras de las columnas, perdón, lo ordenamos de diferentes tipos. Fíjense que nos aparece hasta en cuál se equivocaron y cuál no, y si hacemos clic en la pregunta, nos fijamos qué pregunta fue. ¿Sí? Si hacemos clic en ese estudiante, por ejemplo, se equivocó en esa, nos aparece cuál fue su respuesta y cuál era la pregunta. Si queremos exportarlo a un Excel, fíjense, dice descargar datos de tabla como, elegimos la opción Microsoft Excel, descargar, ¿dónde lo queremos descargar? Yo ya lo tengo descargado, me lo descarga, lo abrimos y nos va a abrir un Excel con toda la información. Eso lo podemos ir viendo también en vivo, digamos, por decir de una manera, mientras lo están realizando los estudiantes. O sea, no hace falta que veamos los intentos ya que realizó el cuestionario. Podemos entrar ya a los intentos y nos va a dejar ver. Eso lo podemos ver también. Fíjense cómo me lo exportó con apellido, nombre, todo. La dirección que tiene de mail,
la dirección que tiene de mail registrado, el estado si lo finalizó o no lo finalizó. Por ejemplo, si todavía lo está respondiendo, nos va a aparecer en curso acá. ¿Cuándo lo comenzó? Ahí tiene que cambiar la pantalla, Martín. Ah, perdón. De nuevo. Perdón. ¿Ahora sí? ¿Ahora se ve? Sí. ¿Sí? Nos aparece el Excel que exporté, nos aparece el nombre, el apellido, todo, la dirección que está registrado en el entorno, el estado si ya lo terminaron nos aparece finalizado, si todavía no lo terminaron nos va a aparecer en curso. ¿Cuándo lo comenzó a hacer? ¿Cuándo lo finalizó? Todos datos exactos que nos sirven por si tenemos algún inconveniente o para dárselo al estudiante, o no. El tiempo en que lo realizó, fíjense, la calificación total y cuánto se sacaron por cada pregunta, ¿sí? Bien detallado todo. Cuántas preguntas sacaron por el valor de cada pregunta, ¿sí? Eso después nosotros lo editamos como queremos, si le queremos mostrar solamente la calificación, o eso lo ve cada docente y lo maneja de acuerdo a su criterio. Pero tenemos todos esos datos que son súper útiles y que son indiscutibles, o sea, lo hace el sistema y el sistema registra la hora, el tiempo, todo. En cuanto al tiempo que tienen en el cuestionario, se puede determinar el tiempo máximo para responder ese cuestionario. Nosotros le podemos decir, van a tener 1 hora y media, pero no le podemos definir aquí cuánto tiempo para cada pregunta, ¿sí? Eso no lo podemos configurar acá, para decirle pregunta 1 cuánto tiempo lo tienen que responder, ¿sí? Se le da 1 hora y media y dentro de ese lapso lo tienen que responder. No sé si responde a alguna pregunta que puedo ver ahí. Claro, si no se puede configurar el tiempo por pregunta, por lo menos por ahora el Moodle no lo tiene a esa opción. Después el Moodle también nos da algunas estadísticas, si volvemos... se está viendo la pantalla, ¿sí? La del Moodle. Sí. Ok. Si vamos al cuestionario, que nosotros creamos, nos da algunas herramientas que nos pueden llegar a servir como estadísticas. Perdón. Las calificaciones. Un resumen del cuestionario. La cantidad de números, la cantidad de intentos, el número total de intentos completados, promedio de los primeros intentos, etc. Fíjense que eso también está bueno, puede llegar a servir. La calificación media, la mediana. Cuánto porcentaje por cada pregunta sacaron en total, etc. Un gráfico de barra, eso está bastante interesante, por ahí sirve para hacer análisis más detallados de preguntas o no. Bueno, Ahí, entonces, si quiere... Marta, le habilité el audio, quería hacer una pregunta, ya lo tiene habilitado. Ah. A ver si Marta Bergalio. Hola, gracias. Recién estaba viendo una de las preguntas que quería hacer era, para las preguntas que son de opciones múltiples, cuando vos pones no con una sola respuesta verdadera, sino con varias, suponete, vos tenés 5 opciones, de las cuales 3, el alumno tiene que marcar 3. Y 2 son falsas, son incorrectas. ¿Hay alguna forma que sea, digamos, justa, por decir algún adjetivo, para calificar esa, sobre todo para pesar, porque hay valores negativos para poner, uno no le puede poner a las equivocadas 0, como pusiste vos recién, en el caso de una única respuesta, porque si el alumno marca las 5 opciones, tiene el 100%, cuando estaría marcando en ese caso respuestas incorrectas, ¿verdad? Entonces... te deja marcar una sola pregunta correcta.
En el caso que vos, en el que vos hiciste, pero en el caso de que vos le pongas múltiples, varias respuestas, te permite marcar varias. Te permite marcar, nosotros ya hicimos de esto y te permite. Entonces, por ejemplo, en las 5 opciones que tenés, vos pesás con un 33,33% las que son correctas, y las incorrectas tendrías que ponerle menos 50% a cada una. Pero, eso, por ejemplo... Eso es criterio de cada docente. Y sí, pero si vos le ponés 0, por ejemplo, a esas incorrectas, y el alumno marca las 5 opciones, o sea, las 3 correctas y las 2 incorrectas también, por decirte algo. Por ejemplo, porque se tira la pileta y entonces no sabe cuál elegir, marca las 5. En ese caso sacaría el 100%, si vos le pusiste 0 a las incorrectas. Entonces, bueno, necesariamente... Como claro, dijo, podría ponerle ya sea el 33% o podría ponerle otro peso, ¿sí? Decir, bueno, tocó la incorrecta porque, como dice, se tiró al agua, entonces le vamos a poner 40, ¿sí? Entonces, de esa manera, por ahí va a ser menos, ¿no? Sí, menos 40, menos. 40 Sí. para que justamente le vaya Ahora, descontando, por más intento, le vaya descontando la nota mucho más. ¿sí? Claro, pero suponete que de las 5 opciones, él respondió solo una incorrecta. ¿El puntaje es negativo o cierra en 0? En esa que lo deja en 0, no se la... No le suma. Negativos no. Bien. ¿Y hay forma de vincular 2 respuestas? Por ejemplo, una respuesta correcta se contradice, es opuesta a una incorrecta, ¿no? Si el alumno marca esas 2, por ejemplo, una respuesta dice, la solución es tanto, y la otra dice, no tiene solución. Son contradictorias. Entonces, si vos querés que si marca las 2, querés que eso reste, no que quede en 0. ¿Entendés? Sí, pero está sujeto, una respuesta tendría un puntaje... Ese sería un caso de verdadero y falso, quizá. Claro, no, pero solo si a ver, vos tenés 3 posibilidades de respuestas verdaderas. Dentro de esas 3 posibilidades de respuestas verdaderas, si marca una determinada y si marca una determinada incorrecta, que se contraponen entre sí, entonces ese par... está anulado, decís vos, debería anular. No, debería, no solo anular, debería restar, porque suponete que él marcó las tres correctas y marcó esa incorrecta y coherente. Entonces debería restar más todavía, que... Bueno, no importa, eso ya es demasiado rebuscado. No, se entiende, pero las preguntas tienen un valor, que puede ser mayor a 0 y el valor que vos quieras. No sé si se le puede poner que tenga un valor negativo, si contestan todas mal. No lo hemos visto, por lo menos. Si contestan mal todas, que sea negativo, no. Claro, seguramente cierren 0. Negativo. Sí, seguramente. Claro. Después, ese tipo de preguntas por ahí, si recuerden que lo pueden evaluar también exportando los resultados. Por ahí, si tiene esa complejidad la pregunta, después pueden evaluar pregunta por pregunta, tal vez. Claro. La idea es que te lo haga automáticamente, pero por ahí si ya tiene una determinada complejidad, recuerden que pueden revisar resultado por resultado, claro, y dejar sin calificar esa pregunta, que la calificación después por las dudas la revisan. Nos pasó con las respuestas, con las preguntas numéricas, que por ejemplo los chicos en lugar de poner 0,5 ponían o 0,5 o un medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cuando ellos nos comentaron eso, empezamos a ver esas cosas, entonces nos metimos y modificamos todas esas cosas, pero Claro. Eso aclárenlo de último. Bueno, eso es bueno, siempre. sí.
en la descripción de la pregunta siempre, mientras más lo aclaren, mejor. O sea, utilizar Totalmente. coma en vez de punto. No sé, Totalmente, recordar no usar solamente- símbolos, sí, es importante porque si no se Bueno, crea, lo mismo en las respuestas cortas, por ejemplo, que vos ponías una qué sé yo, una fórmula química. Si ahí hubiesen empleado un espacio en blanco, capaz que les hubiera dado error también. Si hubiesen separado Sí, va a las dar error. letras, bueno, les eso- daba error. Esas cosas hay que saberlas y decírselas a los chicos porque si no hay que revisar. Para Nosotros eso, tenemos 400 alumnos, entonces revisar 400 tal es cual. caótico. Por eso Este, también está en base también a que en los cuestionarios se puedan crear, sería el docente justamente en el entorno, la idea es que disponemos del entorno para usarlo y para hacer pruebas, sería. Entonces, Sí. por ejemplo, para todos estos casos que nosotros creamos preguntas, podemos crear un cuestionario de prueba y nosotros, como lo podemos ver también como estudiantes, ¿sí? Si cambiamos en la opción y vamos a ver como rol de estudiante, entonces en ese caso uno puede ir y hacer el examen y evaluarlo antes y hacer esas pruebas antes para ver cómo lo va a calificar. ¿Sí? Entonces, por ahí Claro, está pero bueno porque son algunas cuestiones en el entorno que también, como a ustedes les pasa, que seguramente ya hace mucho tiempo lo están usando y se encuentran con esas cosas, entonces por ahí está bueno animarse por ahí a crear cuestionarios y hacer pruebas. Esto sí, más que todo sí. por ahí. Como, ¿Sí? como ejercicio, Sí. como ejercicio lo puede crear un docente y que lo responda a otro, o si Sí, se me explico, exacto. o Como rol de sea, docente. Sí, eso hicimos. Sí. Lo que pasa que vimos que no podíamos resolverlos con el rol nuestro de estudiante porque no lo veíamos, porque lo teníamos justamente ocultos a los estudiantes. claro, bueno, sí, Entonces, eso. no podés. Necesariamente lo que hicimos fue que un grupo de docentes hiciera el banco de preguntas y otro grupo resolviera, y así empezaron a Sí, surgir las cosas, ¿no? tal cual, tal cual. Otra cosa Recuerden que también, Disculpe, tengo una idea para solucionar lo de Marta. dale. sí, a ver. Yo pude, digamos, generamos un usuario, digamos, para hacer estas pruebas docente-alumno, y en la tarea que vos ponés, una restricción de acceso, le pusimos el apellido de ese alumno, X. Entonces, vos vas a poder abrir la tarea solo si tu apellido es ese. Perfecto, excelente. Nosotros Bien. lo que habíamos pensado era por un rato ponerle una clave y solo darle la clave a las personas que podían, pero entonces también, no entrando con el rol de estudiante, los estudiantes lo iban a poder ver, aunque Sí. no lo iban a poder hacer. Recuerden también que Pero- pueden crear a veces así también grupos, ¿sí? Como pueden crear grupos también, y al Sí. crear grupos van a poder agregar, sería ustedes mismos se van a poder matricular en ese grupo. Entonces, como ustedes van a poder crear una actividad y decirles, eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes crean una actividad, una tarea, ¿sí? O ustedes agarran y quieren hacer un examen. ¿Qué otra manera pueden hacer? Ustedes quizás pueden crear un grupo, en ese grupo van agregando a los estudiantes que ustedes quieren que formen parte de ese grupo, y después, a la hora de crear el grupo, ustedes pueden decir, bueno, en este grupo me voy a agregar yo, y entonces esa tarea la voy a hacer yo y nadie lo va a ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros creamos una tarea, nosotros podemos decir que esa tarea esté en un grupo y en grupos separados. Entonces, uno no va a poder ver lo que hace el otro. ¿Sí? Esa es una manera quizás a veces de tener un espacio privado donde hacer las pruebas. ¿Sí? Claro. También en el momento que yo la vez pasada estaba escuchando por ahí la posibilidad de que algunos, por ejemplo, deciden hacer actividades y se crean grupos y después dicen, bueno, ¿cómo hago para que en ese grupo esté tales alumnos? Bueno, le pasamos la contraseña a cada uno, pero nosotros podemos crear grupos y a la hora de crear una actividad decimos, bueno, creamos 9 grupos. Nosotros, por ejemplo, en informática hacemos así. Tenemos diferentes divisiones y resulta que en ese aula sabemos que disponemos de 24 computadoras, ¿sí? Entonces, creamos los grupos y nos aseguramos de ir agregando la cantidad de alumnos para llenar ese cupo, y después se le envía un mensaje general a cada grupo sabiendo a qué
a qué grupo va a pertenecer y el horario en que va a poder rendir. Por ahí es para no manipular contraseñas y dar diferentes claves por grupo y que uno sepa la clave y termine en un grupo que no corresponde. Eso porque a veces hay que limitar y saber la cantidad de alumnos que corresponden en un grupo en particular. Otras cuestiones así en general. Ahora vamos a hablar un poquito general a ver si podemos cubrir algunas dudas de otros también participantes. Dale. Bueno, muchas gracias. Le agradezco, Marta, por la consulta. Nosotros por ahí lo que podemos llegar a ver en algunos casos es que en el uso del entorno, que algunos, por ejemplo, uno inicia en el entorno una forma de trabajo y una vez que quizás hizo andar esa opción, ya está, lo trabajo de esa manera. Entonces, por ahí nosotros lo que vemos es que tienen que tener en cuenta es, primero, por un lado, también considerar a la hora de crear el curso y cada vez que pasa un cuatrimestre y uno empieza a planificar, de más o menos justamente eso, organizarnos, planificarnos la forma que va a tener el entorno, porque también se da que a veces el tema que es saber que nosotros podemos subir imágenes y podemos incorporarlas en cada actividad, a veces lleva a que nosotros tengamos un entorno donde cuando tenemos mucho contenido, nosotros no podemos tener un curso que a medida que van pasando las unidades cada vez se hace más largo, y por ejemplo, en este curso nosotros vemos de docentes, tenemos actividades y son pocas, pero a medida que nosotros insertamos contenido, por ahí se va haciendo difícil, ¿sí?, llegar a cada tema, y entonces por ahí lo que recomendamos es que cuando tengan que compartir un contenido, que creen la actividad, y si pueden usar el recurso URL mejor, porque ustedes ponen un enlace ya sea a un video que pueden tenerlo en YouTube o tenerlo en otra plataforma, y solamente va a quedar el nombre, como verán, solamente el nombre de ese contenido, y no va a quedar un video insertado dentro del entorno, que es justamente algo que por ahí se recomienda en este momento con tanto contenido, para no hacer caer los recursos del entorno, tratar de que todo el contenido que podemos tener externo, ya sea en un Drive o pueda ser en YouTube, y a la hora de incorporarlo, tratar de usar el recurso URL. A la hora de crear otras actividades, como decíamos antes, por ahí ustedes también pueden hacer uso de lo que es las tareas, ¿sí? Voy a mostrar más o menos aquí. Es un pantallazo como para más o menos ver algunas cosas que nosotros nos damos cuenta. Ustedes cuando tienen la edición, están en modo edición, nos ha pasado que a veces vemos, por ejemplo, ustedes crean una actividad. Fíjense algo simple. Por ejemplo, ustedes van creando actividades y resulta que tienen que organizar su curso. Recuerden que ustedes aquí, cuando tienen este contenido, y cada vez esto se va a hacer más amplio, ustedes pueden hacer un clic sobre estas 4 flechitas, porque hemos visto que a veces cuando hay mucho contenido hacen un clic y lo arrastran, y después le quedan en cualquier lugar. Recuerden que ustedes pueden hacer un clic en ese icono y nos va a mostrar todos los ítems que están en el curso, y solamente ustedes van a elegir después de qué lugar ustedes quieren que se incorpore esa actividad. Entonces, yo puedo hacer clic aquí y decirle, bueno, después del recurso cuestionario, listo, ahí aparece plataforma de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, es más fácil navegar y elegir dónde enviar cada una de las actividades. Eso para evitarse tener que arrastrar y soltar. ¿Sí? Después, por ejemplo, cosas que vemos en las consultas que nos hacen a veces, es decir, bueno, ustedes cuando van a añadir una actividad, se va a dar el caso, por ejemplo, de que tienen que hacer una actividad para que los chicos, por ejemplo, les envíen una devolución, ya sea por un trabajo o un examen que ustedes quieren que ellos descarguen, y después de realizarlo, lo envíen. Ya sea con un tiempo, por ejemplo, cuando nosotros estamos en forma presencial, también lo podemos hacer. En el caso de una sala de informática, nosotros le damos una actividad, y los chicos a veces tienen que descargar los archivos a su computadora. Una vez que lo realizan, lo vuelven a subir a ese ejercicio. Entonces, cuando ustedes van a configurar una actividad, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que ustedes le van a dar, les doy un ejercicio, por ejemplo.
le vamos a llamar que es un ejercicio como un examen. Aquí tienen que subir los archivos. Entonces, vieron que ustedes cuando quieren agregar un contenido hacen clic en este icono y van a subir un archivo. Tengan en cuenta también de que estando en esta ventana, ahí dice también pueden subir varios archivos. Entonces, ustedes podrían, en este caso, irse a donde tienen los archivos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a una carpeta donde voy a tener varios archivos que quiero subir, los pueden seleccionar, ¿sí? Los seleccionan y haciendo un clic, arrastrándolo, vienen y lo sueltan en ese casillero. Entonces, de esa manera, le van a poder subir varios archivos, no van a tener que ir seleccionando uno por vez, ¿se entiende? Y, por supuesto que tenemos que tratar que los archivos no sean tan grandes, creo que Ernesto ya les ha dicho que no sean más de 20 megas, por el tamaño y la capacidad que tiene el entorno. Estas son cosas que por ahí es importante tenerla en cuenta, y aquí, en tipos de entrega, es donde nosotros le podemos decir el número máximo de archivos que nosotros queremos que puedan hacer una devolución. Nosotros le podemos decir, bueno, les enviamos 2 archivos, si queremos que lo editen, lo armen y lo vuelvan a devolver, bueno, decimos, bueno, me tienen que devolver 2 archivos, no me van a devolver 3. Y luego, tipo de entrega, archivos enviados. ¿Tipo de archivos aceptados? Bueno, aquí donde ustedes pueden decidir y decirle, bueno, los tipos de archivos que van a aceptar, aquí tienen todos los formatos, puede ser cualquiera, o decirle solamente va a aceptar un tipo de formato que sea dentro de estas extensiones, o por ejemplo decirle solamente me lo va a devolver en PDF. ¿Se entiende? Entonces, una vez que selecciona, entonces después ustedes pueden así hacer con cualquier formato de archivo. Y después, a la hora de configurar el módulo, acá es donde le decía que, por ejemplo, ustedes pueden decir que esta actividad lo pueden trabajar en grupos separados, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que cada uno envíe los archivos, ¿sí? Y no va a haber, por ejemplo, ustedes pueden crear también un foro, pasa lo mismo en un foro. Entonces, ¿esto qué le va a permitir? Un ejemplo, estamos en la tarea. Yo agarro y le digo, bueno, esto va a trabajarse en grupos separados. Entonces, cada vez que envíen un archivo los alumnos, le va a llegar al grupo donde está matriculado y desde otro grupo no van a poder ver la entrega que hizo otro alumno, ¿sí? Entonces, de esa manera, en cada grupo por ahí se hace responsable un docente diferente de descargarlo y revisar la devolución de cada uno de los estudiantes. Estas son cosas que nosotros vamos viendo y que por ahí quizás, aunque parezca algo de decir, ah, bueno, yo lo manejo, hay docentes todavía que quizás siguen arrastrando, los archivos los siguen subiendo de a uno, entonces son cuestiones también a tener en cuenta, y dentro de las opciones que vieron ustedes de banco de preguntas, recuerden que también se da a veces las ocasiones en que quieren llevar y reutilizar ese contenido del cuestionario, entonces ese momento es donde ustedes van a poder usar la opción que le dijo antes Martín, de exportar, así la había nombrado. Entonces ustedes van a poder seleccionar preguntas dentro del banco de preguntas, ustedes tienen acá exportar, ustedes pueden ir al banco de preguntas y elegir cuáles son las preguntas que a ustedes les interesan, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, voy a exportar. Entonces, si voy a exportar, es bueno decir, bueno, una vez que tengo las preguntas, decir, voy a exportarla, tratar de usar el formato que se llama GIF, es decir, un formato que va a permitir que esas preguntas que yo seleccioné, las voy a poder guardar y después puedo importarla incluso en otro curso, porque quizás estoy en otra cátedra o, por ejemplo, tengo mis preguntas de mi materia, por ejemplo, en FCM, y resulta que también en mi cátedra tengo preguntas y que me gustaría usarlo en otra facultad. Entonces ustedes podrían exportar las preguntas y después abrir en su curso, ir a importar, y las va a importar según la categoría que ustedes elijan. Por ejemplo, si ustedes eligen, bueno, voy a elegir este curso porque yo puedo crear una categoría que se llame preguntas a exportar. Entonces yo elijo las preguntas, las voy a exportar, le digo, las voy a exportar como curso, el nombre que yo elegí acá, y me dice, escribir la categoría y archivo. ¿Qué significa? Que la categoría que yo elijo acá me va a exportar también. Entonces cuando yo vaya a importarla en otro curso, me va a crear la categoría que se llama curso entorno virtual. Entonces de esa manera ustedes van a tener
agrupadas las preguntas y poder reutilizarlas en otro curso, ya sea que a veces no tienen restricciones, entonces las van a poder guardar. Esos son algunos tips que nosotros vemos y que sería bueno por ahí, se los comentamos, a criterio solamente informativo, porque es lo que habitualmente nosotros quizás lo manejamos y quién lo hace y quién no. Entonces, es como para darle algunos tips, nada más. A ver ahí. Bueno, estamos más o menos con el horario ya pasado, sería. Esperamos que haya resultado de utilidad. Por ahí la idea es darle una idea de lo que es cuestionario, aclarar algunas dudas, y no decimos que vamos a aclarar todas las dudas, pero sí tratamos de dar respuesta, y siempre que se encuentre justamente la oportunidad, se crearán nuevos cursos seguramente, ya sea por FIC o FCM, a través de la cual podemos informarles, darles nuevas herramientas. Esto no es justamente, esto dio pie justamente también a otras capacitaciones, que así como es el entorno, va a haber capacitaciones que tengan que ver con software, videoconferencia, herramientas que por ahí puedan ser de utilidad para que los docentes o no puedan utilizar a la hora de generar su contenido. Así que, bueno, no sé, los chicos, ¿quieren decir algo más? Guillermo, Martín. Sí, deja de compartir, no, sacala, compartir tu pantalla, Darío, así ya. No, de nuevo, lo mismo, agradecer. Si quedó alguna pregunta por responder, lo mismo. Ahora yo le comparto la pantalla para mostrarle, bueno, gracias nomás, y hay un mail que nos pueden contactar. Y nada, nuevamente gracias a Valentina y al equipo de la FIC por invitarnos, y esperemos que les haya servido, y cualquier duda nos pueden contactar por ahí o a través de Valentina. Ahora después yo ya le pasé el PDF a Vale, así después se lo sube en la página o por donde ella decida, o nos decida ahí la facultad, así les queda para ustedes. Muchas gracias nuevamente y esperemos que nos encontremos en algún otro curso. Bueno, gracias Martín. Para todos lo vamos a dejar grabado. Gracias también por los datos de contactos, digamos, para ustedes. Bueno, seguimos todos, digamos, en contacto, y cualquier cosa, bueno, sabemos que esto se trata de investigar y probar y bueno, y compartir experiencias, así que quedamos abiertos a seguir trabajando. Gracias. Gracias a todos. Vale, gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Chau, chau. Muchas gracias. Chao a todos. Chau, chau.